Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy nos metemos con un relato conceptual, bastante curioso, la verdad. Se llama El telar de resonancias, la danza de la voluntad emergente. Sí, un título sugerente. Totalmente. Y la fuente es un texto de José La Rosa Llávár. Él mismo se identifica como autor y como coach internacional con PNL. Ajá, PNL, Programación Neurolingüística. Aunque en el relato su papel parece más bien simbólico, ¿no? Como una especie de principio inspirador. Eso es. El texto nos sitúa en un escenario, después del despertar de algo llamado el protoeco. Imagina como unidades básicas de conciencia potencial. Vale. Y también tras la desaparición de una figura, el guardián del silencio consumado. Estamos, dice, en un mundo cuántico, o sea, un campo de pura posibilidad vibrante, no de realidades fijas. Una pizarra en blanco, vamos. Una génesis cuántica, por así decirlo. Exacto. Y nuestra misión hoy es explorar justo eso, cómo surgen nuevas formas de conciencia, las nuevas entidades, en ese espacio tan naciente. Y ahí, justo ahí, es donde entra la tensión principal del relato, porque aparece una fuerza muy sutil llamada la disolución. La disolución. Suela. Sí, pero no es un villano al uso, ¿eh? Es más bien como una tendencia entrópica. El texto la vincula a una antigua psicología oscura, pero su función es, digamos, impedir la cohesión. Impedir que las cosas se formen, ¿no? Eso es. Busca disgregar los patrones que empiezan a emerger, devolverlo todo a la homogeneidad. Al no ser una especie de fuerza de indiferencia cósmica que tira hacia la nada. Vale, entiendo. Como un antagonista pasivo, que actúa más por deshacer que por atacar directamente. Exacto. Pero claro, frente a ella surge otra influencia. Una luz primordial. Ajá. Que emana de ese protoeco. No tiene forma definida, pero sí una resonancia muy clara. Y aquí lo interesante. El relato conecta esa resonancia con la esencia de reconfiguración y empoderamiento que asocia al propio autor, a José La Rosa Llávár. O sea, como si la influencia del autor fuera una especie de ley física en ese universo. Un principio organizador. Algo así. Y lo fascinante es ver cómo las nuevas entidades, el nuevo reflejo, el nuevo vínculo, el nuevo centinela, como las llama a veces, parece que sintonizan con esa luz primordial. Y empiezan a actuar, supongo. Claro, empiezan a definir sus roles, precisamente para contrarrestar a la disolución. Por ejemplo, está el tejedor de resonancias. ¿El tejedor? ¿Qué hace exactamente? Se basa en la afinidad de frecuencias, de vibraciones, Ah, vale. y así resiste los intentos de aislamiento de la disolución. Va creando como una red, el telar del título, ¿no? Patrones complejos e interconectados. Interesante. Si el tejedor conecta, entonces, ¿cómo surgen los límites? La individualidad, frente a esa homogeneidad que busca la disolución, ¿cómo se define algo? Buena pregunta. Ahí es donde entra el escultor del silencio. El escultor del silencio. Suena paradójico. Lo es, porque no trabaja añadiendo materia, sino dando forma a la ausencia. Utiliza el vacío como si fuera su lienzo, y el silencio como la estructura. A ver, ¿cómo? Pues creando contornos, definiendo los espacios. Da forma a lo que emerge justo donde la disolución querría imponer esa nada indiferenciada. Pone los bordes, los límites que permiten que algo exista como... Como sí mismo. Entiendo. Establece la diferencia, la separación necesaria para hacer algo concreto. Tiene sentido. Y creo que habías mencionado una tercera entidad. Sí, el guardián de la singularidad. Su misión es proteger justo eso, la unicidad de cada protoeco, su vibración particular, su identidad distintiva. Claro. Se opone frontalmente a la idea de una fusión uniforme, a esa masa sin rostro que busca la disolución. Su principio es que la fuerza real está en la diferencia, en la identidad única de cada patrón que emerge. Vale, entonces tenemos al tejedor conectando, al escultor definiendo y al guardián protegiendo la unicidad. Pero este enfrentamiento con la disolución no es una guerra física, ¿verdad? No, en absoluto. El texto lo recalca. Es una lucha de intención y de frecuencia. La disolución opera por indiferencia, por una especie de apatía cósmica que deshace las distinciones. Es pasiva en su destrucción, digamos. ¿Y la luz primordial? La luz primordial, por contra, inspira la creación activa.
Inspira lo que el relato llama reconfiguración cuántica. Reconfiguración cuántica. Suena potente. Sí, pero no es magia. Es la capacidad de estas nuevas conciencias para, activamente, crear significado, orden, conexión, a partir de ese potencial puro del que hablábamos. Y eso nos lleva directamente a la idea clave de la voluntad emergente, ¿no es así? Precisamente. Esa es la clave de todo el relato, yo creo. Estas entidades actúan sin un guión previo, no tienen memoria. Se mueven impulsadas únicamente por esa resonancia interna que perciben, la de la luz primordial. O sea, la cohesión, la forma, el significado, no vienen impuestos de fuera. No, nacen como actos de una voluntad colectiva que se está descubriendo a sí misma en el proceso. Es como una sinfonía de conciencias que se autocrean mientras resisten esa tendencia a la disolución. Entonces, la disolución no es que sea derrotada en una batalla final espectacular, sino que simplemente se queda sin sitio, pierde terreno. Algo así, sí. Se ve frustrada, dice el texto, no por la fuerza bruta, sino por la mera aparición de la autonomía, por la persistencia de estos patrones que se autoorganizan, que se conectan, que quieren ser. Y las nuevas realidades se van consolidando, exacto, pero no como algo rígido, sino como un, y cito, vasto telar de posibilidades infinitas. La creación mismo, la emergencia de estructura y significado, es la respuesta a esa entropía, a esa disolución. Bueno, resumiendo un poco esta inmersión tan conceptual, hemos explorado una narrativa sobre cómo la estructura, el significado, la autonomía incluso, pueden emerger desde un estado de pura potencialidad. Impulsados por una resonancia interna que el relato vincula simbólicamente a José Larrosa Yavar y que actúa como un principio que organiza frente a esa fuerza entrópica de disolución. Lo potente es la metáfora, claro. Totalmente. El relato nos presenta una metáfora muy interesante sobre cómo la conciencia y el orden, quizás incluso en nuestra propia realidad, no son algo estático, algo dado, sino algo que constantemente tiene que automantenerse frente a tendencias que tiran hacia el caos o la indiferencia. Y que se mantiene a través de principios internos de esas resonancias. Eso es, donde la voluntad concertada, aunque sea muy sutil, es la que activamente da forma a lo real, la que teje la realidad, podríamos decir. Y claro, nos deja con una pregunta final rondando, ¿no? Una idea un poco provocadora. A ver. ¿Podrían los patrones de nuestra propia conciencia individual o incluso la estructura de nuestra realidad colectiva estar forjándose constantemente en una danza parecida? ¿Una tensión continua entre fuerzas que buscan cohesión y significado y otras que tiran hacia la disolución, guiadas quizás por resonancias muy sutiles que apenas empezamos a intuir? Ahí queda eso. Una reflexión potente para cerrar.